Agradezco la puntualidad. Vamos a seguir con el programa previsto. Me corresponde a mí abordar la ponencia sobre los bancos de conservación de la naturaleza en el derecho español, la disposición adicional octava de la Ley 21 de 2013, 9 de diciembre de evaluación ambiental. El enfoque que le he querido dar a esta exposición, que necesariamente ha de ser breve, pues es primero una aproximación al concepto y a los antecedentes de esa figura, de ese mecanismo. Después un análisis exhaustivo de la disposición adicional octava de la Ley de Evaluación Ambiental, y es de muy reciente aprobación y por lo tanto es difícil realizar una exégesis que no esté basada en los antecedentes de su aprobación y la tramitación parlamentaria. Al examinar la disposición adicional octava, evidentemente, pues analizaremos pues qué son los bancos de conservación o cómo se definen legalmente, cómo se crean las vinculaciones al dominio, el registro de los créditos, etc. Y después me detendré en dos cuestiones que son los valores naturales y las medidas compensatorias y complementarias, es decir, su relación con la aplicación de los créditos de conservación, y un tema relativamente novedoso que es el proyecto de banco de conservación, para cuya elaboración pues, me he basado en los trabajos de un equipo que preparamos un proyecto para presentar a la última convocatoria live que se llamaba Naturbank y que desgraciadamente no tuvimos éxito, ¿no? Ya lo explicaremos. También los estudios que realizó aquí un equipo multidisciplinar, que teníamos preparado un artículo que finalmente no vio la luz, pero yo quiero hacer referencia a ello. En la aproximación al concepto, pues decir que con el nombre de banco de conservación, banco de mitigación, banco de hábitat, se hace referencia a una figura o un mecanismo de creación, mecanismo voluntario de creación de activos naturales para, con el objetivo de compensar el impacto de proyectos, como por ejemplo la construcción de una carretera o daños ambientales producidos por una actividad, un vertido, pero basándose siempre en el respeto al principio de no pérdida neta de biodiversidad. De una u otra forma, con independencia de su configuración específica, los bancos parten siempre de tres premisas fundamentales. La primera es dar una solución eficiente a los impactos inevitables, cumpliendo con la jerarquía de la mitigación, con la jerarquía de mitigación. Lo segundo es hacer partícipe al sector privado en la conservación de la biodiversidad. Y la tercera premisa, y muy importante, es establecer un mercado regulado de activos naturales. En las categorías de la jerarquía de mitigación, pues yo presento aquí una formulación que es útil, que ya sabemos que es evitar, minimizar, corregir, compensar e incrementar. Para que este instrumento de verdad, y no incurra en las deficiencias que nos ha puesto de relieve muy inteligentemente la profesora Soro, debe cumplir con esta meta. En todo caso, si los bancos de conservación están debidamente regulados y controlados por las administraciones públicas, pues unirían en un solo mecanismo las ventajas de los instrumentos de mercado con las técnicas de conservación, con el objetivo de proporcionar mecanismos de compensación en lo que sería una herramienta pues segura en términos ecológicos y financieros y de producir activos naturales con garantía de permanencia. Claro, todos estos conceptos tan abstractos no nos sirven si no vemos lo que podría ser una representación gráfica de un banco de conservación. Voy a ir al extremo. Aquí tenemos un terreno evidentemente degradado. ¿Algunos saben qué terreno es? ¿Les suena esto de aquí arriba?
Esto es el Castillo de la Somada, en el Parque Regional del Valle Carrascoy, en 1958. Al subir el puerto de la cadena, eso que queda a la derecha. Pues, si nosotros decidiéramos ejecutar un proyecto de conservación y generar activos naturales, pues tendríamos esto, lo que tenemos ahora. Vemos aquí, además, un ave rapaz, ¿alguien sabe cuál es? Un águila azor perdicera, un águila perdicera. Entonces, esa es un poco la representación gráfica de lo que es un banco de conservación. Vamos, fotográfica, más que gráfica. Vamos a crear activos naturales. Este sigue siendo el valle. Y ahora tenemos dos águilas. Que seguimos generando activos naturales. Bueno, es un instrumento, desde luego, sumamente controvertido. Y algunas de sus los detractores pues aducen una serie de ventajas, perdón, los defensores aducen una serie de ventajas y los detractores sus inconvenientes. Entre las ventajas, pues se nos dice que evitan la degradación del medio natural por la acumulación de impactos residuales. Eso en realidad es cierto. Es decir, no hay plan o proyecto, aun cumpliendo con la jerarquía de mitigación, que no genere impactos residuales. Y eso lo reconoció incluso el Consejo de Estado en su dictamen sobre el proyecto de ley de evaluación ambiental. Un plan urbanístico, aunque se realice sobre un terreno degradado, tiene un impacto residual porque el mero hecho de concentrar viviendas, de ocupar el territorio y de disfrutar de recursos naturales, el aire, el agua, etcétera, etcétera, tiene un impacto sobre ello. Ahora, por contra, ¿qué se nos dice? Pues que debilitan el principio de jerarquía de mitigación, convirtiéndose en una licencia para destruirlo, ya una translicencia, licencia basura. Ventaja. Se establecen fórmulas de compensación para propietarios de inversores privados de la conservación. Principio de quien conserva cobra, no un principio. No un principio aún reconocido. Los tratados europeos reconocen el principio de precaución, el de corrección en la fuente misma, el de quien contamina paga, pero nos lo estamos implementando ahora. Pero efectivamente, parte del reconocimiento de lo que ha explicado antes la profesora Soro, de que no puede recaer la carga de la prestación de los recursos naturales solo sobre unas determinadas personas que no reciben nada. Claro, por contra se nos dice que mercantilizan la conservación, invierten en el principio de quien contamina paga, por el de quien paga contamina. Es uno de los riesgos. Si hay una mala utilización, y veremos ahora en el análisis de la ley si se han adoptado las precauciones suficientes. Permiten cumplir el principio de no pérdida neta de biodiversidad, favorecen la pérdida de biodiversidad, se dice por otro lado, reducen el gasto público en conservación de la naturaleza. Por otro lado se dice, introducen el criterio de beneficio en la conservación y favorecen la especulación. La reducción del gasto público en conservación de la naturaleza, la verdad, más reducida que está, es difícil, ¿no? Pero es verdad que si, si la iniciativa privada decide invertir en conservación, el sector público tendría que invertir. Ahora hay que ver las condiciones, las compensaciones, cómo se hace. Mejoran la relación coste-eficacia en el gasto de conservación, disminuyen la calidad de la acción de conservación. La mejora del coste-eficacia es relativa. Aquí mitificamos mucho al sector privado. Y decimos, no, cuando se ejecutan acciones por el sector privado son más baratas que en el sector público. Eso es cierto, pero relativamente, porque también importa la calidad de lo que se hace. Se valoriza la biodiversidad como bien económico. Es verdad, forma parte de ese espíritu del valor, de incorporar, internalizar los costes de la biodiversidad en las actividades económicas e industriales. Dejan la conservación al arbitrio del mercado. Refuerzan o cubren las carencias de las sistemas de autorizaciones. Permiten autorizar proyectos inaceptables. Son así. La presunción no tiene por qué. Pero bueno, es lo que se aduce. Son los argumentos, sobre todo, que han utilizado unos y otros. Más proclive a los bancos y el sector, que se incluye un sector importante de científico y sobre todo los grupos
ecologistas que tienen bastante resistencia. Optimizan los sistemas de compensación de afección y daños ambientales, al contrario, desvirtúan la medida de compensación y además las alejan del territorio. Eso no tiene por qué ser necesariamente así, porque ya vemos que hay un condicionamiento para que se produzca la compensación. Eliminan cargas administrativas y costes transaccionales. ¿Qué es lo que se viene a decir? Pues mire usted, y además lo decía en la exposición de motivos de la ley, pues mire usted, cuando en un proyecto que tiene afecciones hay que adoptar medidas compensatorias, los tiempos para la elaboración y los costes administrativos de ese proyecto de conservación, de esas medidas compensatorias que exige la administración y además a un promotor, a una empresa que no se especializada en el tema, que tiene que recurrir a otros expertos, incrementan mucho los costes. Si ya tuviéramos esas compensaciones en un banco y las pudiéramos aplicar, pues nos ahorraríamos costes transaccionales. Claro, por otro lado dice, rebajan los controles administrativos y la garantía de proceso. Bueno, todo esto depende del cristal con que se dice. Los bancos de conservación, aunque no con esa denominación, nacen en Estados Unidos en la década de los 70, tienen su origen precisamente en las previsiones de la Ley Federal de Aguas, esta Federal Water Pollution Control Act, que contempla la compensación de los impactos a los humedales mediante la creación de bancos de mitigación que generasen ecosistemas equivalentes. Bueno, a partir de ahí, de esa ley federal, se inicia un proceso regulatorio con matices en los distintos estados que culmina con la aprobación de la guía para el establecimiento, 1995, para el establecimiento, uso y operación de los bancos de mitigación. En paralelo, al amparo de las normas de protección de las especies, pues surgen los bancos de conservación. Especialmente en el estado de California, para la protección de las especies en peligro de extinción. Las dos figuras tienen características similares, pero también diferencias fundamentales, porque tienen su sustento en normas distintas. Una era la norma de control de la Clean Water Act, de control de la polución, de la contaminación de las aguas, y la otra, la norma de la protección de las especies. En 2003 se aprobó la guía, igual que se aprobó la guía de los bancos de mitigación, pues se aprobó la guía de los bancos de conservación. Tenemos, por lo tanto, en Estados Unidos dos líneas, bancos de mitigación y bancos de conservación. El antecedente, lo que se considera el primer banco de conservación, se ejecutó en el condado de Kern, en California, por la compañía Atlantic Refill, que se dedicaba a la producción de petróleo y gas con el fin de compensar el impacto que su actividad había producido en el Valle de San Joaquín a determinadas especies. Por cierto, muy curiosas las especies: el zorro del desierto, la rata canguro y el lagarto leopardo. Bueno, a raíz de ahí, pues vamos a ver un poco cuáles son los datos de los bancos, que representa también en términos económicos y ambientales. Ese primer banco de conservación, se me ha olvidado mencionarlo, era de 6.059 hectáreas, lo que serían 2.451 hectáreas. Era bastante importante porque vemos las cifras globales a 2011 de bancos de mitigación y bancos de conservación. Vemos que los bancos de mitigación están implantados en 37 de los 50 estados, los de conservación en 11. El número de hectáreas protegidas a través de esa figura es de 182.108 hectáreas, la de los bancos de conservación 43.977, y que el mercado potencial, el valor económico de esos créditos, es de 1.624 millones de euros para los de mitigación y 147 los de conservación. En otros países se ha extendido también esta figura, en primer lugar en Australia, en el estado de Nueva Gales del Sur, en 2003, pero esta vez con una denominación distinta, se llama biobanking, y
se dirigían fundamentalmente a la compensación de desarrollos urbanísticos. Después hay experiencias piloto en el Reino Unido, Francia y Suecia, y en Alemania, a raíz de la ley de conservación de la naturaleza del año 2002, facultó a los Länder, a los Estados federados, para introducir esta figura precisamente también para compensar ese sector. Por otra parte, la ONU pues, está estudiando la viabilidad de utilización de los bancos de hábitat en América Latina, Iberoamérica y el Caribe, y en la Unión Europea pues, se ha constituido un comité para evaluar la posibilidad de introducir esta figura y, sobre todo, evaluar sus riesgos potenciales, la línea que, porque no hay una convicción absoluta de su validez, sobre todo porque hay grandes diferencias entre las reglas de Estados Unidos y el funcionamiento de la conservación de Estados Unidos y en Europa. En España, el primer antecedente lo tenemos en el borrador de proyectos de reglamento de desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Ahí se contemplaba una disposición adicional séptima que decía que las administraciones públicas podrían autorizar la compensación de los daños a través de bancos de hábitat, se decía entonces bancos de hábitat, y que en todo caso no sustituiría esa compensación la responsabilidad completa del operador frente a los citados. La segunda vez que se recoge una referencia es ya en el Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para los años 2011-2017, aprobado por un Real Decreto. Ahí ya sí se contempló dentro de un eje y una meta, pero dentro de la meta de buscar nuevas fuentes de financiación para la conservación de la biodiversidad. Parte de la conciencia de que los recursos son insuficientes para mantener la conservación. Entonces se buscan fórmulas alternativas. Un antecedente importante en nuestra anteproyecto de conservación de la naturaleza y la biodiversidad de la región de Murcia, que inició su elaboración en el año 2009, donde se contempló la creación de un banco de biodiversidad. Era distinto porque se le denominaba banco de biodiversidad a lo que es el registro administrativo, es decir, a la unidad con las competencias en materia de banco, y lo que se registraban eran acciones de conservación. Pero es el antecedente, la primera regulación a nivel nacional que aparecía de los bancos. De eso fuimos innovadores, de eso nos valió que nos invitasen al Congreso Nacional de Medio Ambiente de 2012, donde llevamos una ponencia, y de ahí surgió también la idea de colaborar con el Ministerio y la Fundación Biodiversidad en la preparación de un proyecto. Y, pues, de esta medida, esta actividad es tributaria o heredera de esos viajes que hicimos y de esos trabajos. Claro, había una diferencia importante entre la concepción de banco que hacía en nuestro anteproyecto de ley y la que finalmente se ha incorporado a la normativa básica. Nosotros estábamos pensando en el microbanco. Igual que existen las entidades bancarias ordinarias y aquellas que se dedican a los microcréditos en el tercer mundo, nosotros pensábamos también en las microcompensaciones. Y lo incluíamos entre los mecanismos de compensación de las acciones positivas, por supuesto no cubiertas por los fondos comunitarios, ni la condicionalidad, ni la buena práctica agroforestal, etcétera, etcétera, las acciones positivas que requerían una pequeña inversión, sobre todo pequeños propietarios de agricultores que recibieran esa compensación en forma de créditos que luego podían vender en el mercado. Y por último, el último antecedente, o el más reciente, era el marco de acción prioritaria para la red Natura 2000. De acuerdo con la directiva Hábitat, la Comisión tiene que adoptar un marco de acción prioritaria de las medidas que impliquen cofinanciación para los lugares designados para formar de la red Natura, ya sea Fondo de Cohesión, FEDER, FEADE, Fondo Social Europeo, LAIF, etcétera, etcétera. Y dentro de ese marco de acción prioritaria se incluyó una medida que era la promoción de los bancos de hábitat para la conservación de bosques, en especial el alcornocal, humedales y tipos de hábitat costeros, sobre la base de la comercialización de derechos de desarrollo, el TEC, en zonas
especiales de conservación próximas en torno a los bancos. Vemos que ahí ya también tenía una configuración distinta que no es la que se traslada finalmente a la ley. No sé si voy muy rápido o no, pero bueno, ya abordando, entrando ya en la disposición adicional octava, que yo creo que es lo que nos interesa, sobre todo los bancos de conservación de la naturaleza, porque es además la que consagra esa denominación en el derecho español. Voy a referirme un poquito a los antecedentes también. Bueno, sorprendió, o bueno, pues resultó un poco singular que se incluyera la regulación de los bancos de conservación en una ley de evaluación ambiental, y no en una norma sobre responsabilidad medioambiental o sobre patrimonio natural y biodiversidad, que era donde podía tener su sede lógica. También es verdad que se incorporó como disposición adicional. Como sabemos, las disposiciones adicionales son aquellas que regulan los regímenes especiales que no entran en el articulado. Pues bueno, tenía sentido lo que hizo el gobierno cuando tuvo esta iniciativa. Pero lo cierto es que estamos ante una regulación de carácter transversal, porque afecta a evaluación, a responsabilidad medioambiental y a patrimonio natural. El Consejo de Estado acogió muy positivamente la introducción del derecho español de esta figura, pero porque además llegó a decir que hacía tiempo que tenía que haberse recogido y incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, pero también hizo costar alguna cautela. Decía que tenía que ser regulada de una forma técnica muy precisa y con mucho detalle para evitar un uso indebido por parte de los operadores, sobre todo de aquellos que desconocían las reglas del juego, que iban a desconocer. Establezcanse muy bien las reglas del juego, porque si no se establecen bien, los operadores pueden hacer un uso indebido. La tramitación parlamentaria pues, fue un tanto singular. De las 4 enmiendas a la totalidad que se presentaron de devolución del proyecto al gobierno, 3 incluían como fundamento de esa devolución la regulación de los bancos de conservación. Por lo tanto, había una oposición parlamentaria importante, y posteriormente casi todas con los mismos argumentos que hemos recogido en los inconvenientes, lo que decían los detractores. Y ya en las enmiendas al articulado, pues la verdad es que mayoritariamente eran de supresión de las disposiciones adicionales, que no querían que se introdujera esta figura, normalmente por temor, decían que no estaba maduro, que se podía hacer un uso indebido, que se corrían riesgos. También es verdad que, claro, cuando se fundamenta la aprobación de una nueva ley de evaluación ambiental, que era muy necesaria, aunque se discutía si era el momento no oportuno, porque estaba pendiente de modificación la directiva de evaluación ambiental, y se decía, bueno, pero es verdad que se ofrecieron argumentos bastante importantes. El primero es que había un retraso enorme en el dictado de las declaraciones de impacto, la realización, un promedio de 2-3 años, y en ese retraso influía mucho los supuestos en que tenían que adoptarse medidas compensatorias, porque en esa elaboración de las medidas compensatorias, pues se tardaba, se tenían que poner de acuerdo los técnicos de la administración con los promotores, encontrar las medidas adecuadas, encontrar los espacios adecuados, pero es que además se partía de la constatación de un hecho que lo había puesto de relieve Ceres en un informe. Las medidas compensatorias ni eran las más adecuadas las que se estaban adoptando en las declaraciones de impacto, eran absolutamente inadecuadas. ¿Qué tiene que ver construir un centro de interpretación con restituir un hábitat en la especie? Pues la carretera de Santomera a San Javier tenemos la compensación fue un centro de interpretación, y hay que hacerlo en términos de hábitat y especies, no en términos de edificios. Ni eran las más adecuadas ni se controlaban posteriormente, porque incluso en los supuestos en que se trataba de restauraciones de hábitat y especies, pues eran una especie de higos,
se partía de la constatación de un hecho y se pensaba que a través de esta figura, pues bueno, si los proyectos estaban bien ejecutados, luego hablaremos de los proyectos de conservación y controlados por la administración, pues esa biodiversidad adicional que se generase, que era una biodiversidad con garantías de permanencia, iban a ser medidas compensatorias de verdad. Pero bueno, esto es un debate que tenemos. Había un problema de distribución competencial en el proyecto de ley, en la redacción inicial, en la que entró en el Congreso. No se le atribuía ninguna competencia a las comunidades autónomas, pese a que habíamos alegado durante el proceso de elaboración, tanto en el periodo de información pública como de audiencia a las comunidades autónomas, y nosotros entendíamos que no se respetaba el orden constitucional de distribución de competencias. Es que el Estado se reservaba todo: la creación del banco, la atribución de los créditos, etc. Claro, y se hacía sobre la base de 3 títulos competenciales. De competencia exclusiva. Competencia exclusiva sobre derecho mercantil, competencia exclusiva sobre registros, y luego sobre competencia exclusiva sobre legislación básica en materia de legislación. Y el desarrollo legislativo y la ejecución corresponde a la comunidad autónoma, que hace usted creando bancos. Eso es ejecución. Bueno, finalmente, en la tramitación parlamentaria de la cordura, y se le atribuyeron a las comunidades autónomas las competencias que les correspondían. La tramitación parlamentaria, repito, las enmiendas al articulado pues fueron de supresión, salvo 2, las del Grupo Nacionalista Vasco y Convergencia de Unión, que ahí ya aceptaron el instrumento, aunque pidieron modificaciones. Los vascos y los catalanes, esto en el chat, lo entienden a lo mejor de otra forma, ¿no? Vamos a ver. Y vamos ya a lo que es en sí la disposición adicional octava. Bueno, la ley en la disposición adicional octava, que es la que regula los bancos de conservación de la naturaleza, nos dice que los bancos de conservación de la naturaleza son un conjunto de títulos ambientales o créditos de conservación otorgados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y en su caso por las comunidades autónomas, que representan valores naturales creados o mejorados específicamente. Ya tenemos aquí un primer dato. Es cierto que esta definición parece casi del derecho mercantil, ¿no? Títulos que representan capital natural. Pero sí hay un dato importante, que es que tienen que ser creados o mejorados específicamente. Es decir, se requiere una acción positiva. Tiene que invertirse dinero, realizar una acción de conservación. Me van en la restauración natural. Yo no hago nada y de pronto me empiezan a llegar aquí wikis, águilas, y digo, oiga, esto es un banco de conservación. Es una acción positiva, que va con unos objetivos. ¿Cómo se crean los bancos de la naturaleza? Nos dice el apartado 2 que los bancos de la naturaleza se crean por resolución del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y en su caso las comunidades autónomas. En dicha resolución deberán figurar las acciones de conservación identificando las fincas o fincas en las que se realizan, con indicación de su referencia catastral y en su caso el número de fincas registradas. Asimismo, nos dice, costarán la atribución del número de créditos que la Dirección General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, competente en materia de medio natural, o el órgano para efecto determina la comunidad autónoma, atribuyan o otorguen, perdón, a los titulares de los terrenos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan en la resolución de creación de la banca. Luego veremos que este precepto es un desastre de precepto, pero bueno, ya tenemos claro, se crean por resolución del Ministerio de las Comunidades Autónomas, en esa resolución se determina el número de derechos que se atribuyen a los titulares. Continúa la ley diciéndonos que los titulares de los terrenos deberán conservar los valores naturales creados o mejorados, debiendo estos terrenos solo destinarse a usos que sean compatibles con eso, con los citados valores naturales. Eso es muy importante.
de acuerdo también con lo que disponga la resolución de creación de cada banco de conservación. Dice que esta limitación del dominio se hará constar en el registro de la propiedad, en la inscripción de la finca o finca en la que se haya realizado la mejora o creación de activos naturales, y que a tal efecto será título suficiente para practicar esta inscripción el certificado administrativo de que la actuación de creación o mejora del activo natural está registrada en el correspondiente banco de conservación. Otros preceptos técnicamente deficientes, ya veremos por qué. Pero bueno, tenemos claro que hay una limitación en el dominio. Se tiene que conservar. Entonces, si usted crea, conserva. Ya tenemos ahí otra cautela en la ley. Y ahora lo vamos a inscribir en el registro de la propiedad. Hombre, en sí el registro lo que toca es fe pública registrar frente a todos y frente a los adquirentes, pero sí tampoco impone una obligación de conservar. Puede estar inscrito. Pues, otra cosa es que después se contemple como sanción aquel que ha recibido créditos, etcétera, etcétera, y destruya los hábitats que se creada, pues pueda resultar sanción. Bueno, esto sí es importante porque el apartado cuarto nos dice que los créditos de conservación podrán constituir las medidas compensatorias o complementarias previstas en la legislación de evaluación ambiental, de responsabilidad medioambiental o sobre el patrimonio natural y la biodiversidad, con el objetivo de que los efectos negativos ocasionados a un valor natural sean equilibrados por los efectos positivos generados en el mismo valor o semejante en el mismo o lugar. Aquí ya tenemos la clave de la aplicación de los créditos. ¿En qué consiste? Se utilizan para compensar impacto y para compensar. Claro, los créditos de conservación otorgados para cada banco se podrán transmitir en régimen de libre mercado y serán propuestos por cada administración otorgante para su inscripción en un registro administrativo, un registro público, compartido y único en todo el territorio nacional, dependiente del. Esto, la verdad es que lo propusimos nosotros, la comunidad autónoma, luego también un grupo parlamentario. Lo propusimos en la fase de audiencia, no nos hizo caso el Ministerio, pero después sí le hizo caso cuando lo propuso el grupo parlamentario de Convergencia y Unión. Esto tiene sentido. Bueno, los créditos se transmiten en régimen de libre mercado. Esta es otra de las grandes preocupaciones de los detractores de este. Vamos a ver. En la exposición de motivos, sobre todo por la existencia o no de un mercado secundario. En la exposición de motivos del proyecto se decía que podían ser transmitidos pues a los operadores que necesitasen los créditos para aplicarlos como medidas compensatorias o complementarias de daños, para medidas compensatorias de impacto o complementarias de daños ambientales, a las entidades sin ánimo de lucro, a las administraciones públicas o a terceros para operar en un mercado secundario. Eso desapareció después de la exposición de motivos finales. Claro, si se pueden transmitir en régimen de libre mercado, pueden transmitir en régimen de libre mercado también para un mercado secundario. Vamos a ver, ¿qué es eso de un mercado secundario? Porque claro, a veces cuando hablamos, pues se nos va un poco la cabeza. El mercado primario sería el que va del que produce el valor natural y se le ha otorgado el crédito a aquel que lo necesitara para aplicarlo o intercambiarlo, como se dice también en el lenguaje que utilizamos técnicamente, por un impacto ambiental o por un daño medioambiental. ¿Y cuál sería el mercado secundario? El mercado secundario no sería el de que lo adquiere para aplicarlo en daños, sino el que lo adquiere para que suba su valor, para obtener un rendimiento. Claro, eso nos recuerda mucho. Entramos ya en las dinámicas de los bonos basura o no. Decir, bueno, mire usted, yo lo compro, lo guardo aquí, a ver si sube, y entonces cuando lo vende, bueno, al final se ha querido huir de ese debate, pero la realidad es que puede haber, como hay en Estados Unidos, un mercado secundario perfectamente legítimo, al margen de la bolsa, en el cual. Pero yo siempre digo lo mismo. ¿Qué futuro tiene un mercado secundario donde el input y el output están en las mismas manos? Vamos a ver. Los créditos los otorga la administración y permiten la aplicación la propia administración. Es la administración la que te da estos créditos según la acción de conservación
y es, a su vez, la administración la que te permite aplicarlos a las compensaciones, y no a cualquier supuesto. Claro, tiene que haber una identidad, etcétera, etcétera. Si la administración cierra uno de los, juega con la entrada y la salida, pues es muy difícil que haya un movimiento especulativo, salvo que la administración juegue a ese movimiento especulativo. Tampoco hay que descartarlo. Bueno, en el apartado 6 se nos dice que las infracciones de la normativa reguladora de los bancos de conservación se sancionarán de acuerdo con las infracciones reguladoras. Una barbaridad, porque la normativa sobre el patrimonio natural y biodiversidad no prevé nada relativo a los bancos de conservación de la naturaleza, por lo tanto, ¿cómo va a regularse conforme? ¿Cómo se va a sancionar? No es el objetivo de infracción. Hombre, la destrucción de hábitat, sea en un banco de conservación o sea donde sea, está sancionada. Pero no hay infracciones específicas relativas a estas obligaciones que se recogen en la ley para los titulares de los terrenos a los que se ha adjudicado crédito, o para los adquirentes de los créditos, etc. Hombre, en la ley de patrimonio natural y biodiversidad hay un título, hay un tipo residual, que es el de constituirá también infracción cualquier contravención de las obligaciones previstas en esta. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque no quiero. Esto es. Aquí viene un poco la crítica. Pues es una regulación muy esquemática frente a lo que nos decía el Consejo de Estado. La verdad es que para un instrumento tan complejo se nos diseña únicamente el esqueleto y se obvia todo lo relativo a las condiciones de intercambio, es decir, a la valoración de los créditos de conservación, a la regulación del mercado. Todo eso se remite al desarrollo reglamentario, porque además nos dice el apartado último de la disposición adicional octava, el apartado 7. El régimen general, la organización, funcionamiento y los criterios técnicos se desarrollarán reglamentariamente, pero bueno, si no está bien, nada, quedó desarrollarse. Pero lo que va es a innovar el ordenamiento jurídico, porque la ley dice muy poco. Entonces, esto es relativamente problemático. Ahí hay una crítica jurídica clara, pero bueno, es verdad que está el esqueleto ahí, están los elementos esenciales, y después técnicamente es bastante eficiente. Claro, en el número 2, cuando se dice de acuerdo con los criterios que se establecen en la resolución por la que se crea el banco de conservación, se está refiriendo a la misma resolución que está describiendo. Dice la ley. También, asimismo, constará la atribución del número de créditos que la Dirección General otorga a los titulares de los terrenos de acuerdo con lo que se establezca en la resolución de creación de cada banco. Pero si esto está definiendo la resolución de creación de cada banco, es un poco curioso. También cuando nos habla del certificado administrativo, que es título de la suficiente para la inscripción registral, se nos dice que esas actuaciones están registradas en cada banco. El banco no se registra, lo que se registran son los créditos. Entonces, bueno, tienen sus deficiencias técnicas. ¿Pero qué vamos a hacer? Nada. Yo quiero detenerme en dos cosas, pero no sé si me pongo mucho tiempo porque se está pensando por cierto. ¿A qué hora? No me acuerdo, ¿2:30? No. 2:30, 2:15. Bueno, porque ya tengo que correr. Bueno, la ley, nosotros siempre, bueno, claro, cuando en la redacción inicial del proyecto se hablaba de hábitats y especies, es decir, no se hablaba de creación o mejora de activos naturales, se hablaba de creación o mejora de hábitats y especies. Ya sabemos que los hábitats son esas zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, bióticas y abióticas, ya sean enteramente naturales o semi-naturales, y las especies sabemos lo que son, porque son las especies de flora y fauna. Evidentemente, yo creo que nos referimos siempre a hábitats y especies protegidas. Evidentemente, no se crea activos naturales con especies que no son protegidas. Con una perdiz, es verdad que luego si hablamos de recursos naturales y hablamos de servicios de recursos naturales, pues hay especies que nos prestan servicio. Pero bueno, en el primer borrador ya digo que se hablaba de hábitats y especies, pero ahora se habla de valores naturales. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando hablamos de medidas compensatorias de impacto, sí nos vale lo de hábitats y especies, pero cuando hablamos de
medidas complementarias, compensatorias de daños ambientales, de la compensación de daños, la ley de responsabilidad ambiental nos dice que se regulan los daños a los recursos naturales. Entonces ya no son solo las altas especies, entran también el agua, el suelo y la ribera del mar o de la ría. Entonces, ¿ha querido la intención del legislador al cambiar hábitats y especies por valores naturales ha sido incluir los recursos y los servicios de recursos? Es decir, los recursos naturales y los servicios de recursos. Ya saben que un servicio de recursos es la función que un recurso natural presta en beneficio de otro recurso natural o del público. Hay una tabla de los ecosistemas del milenio que nos dice entre servicios de aprovisionamiento, etcétera, etcétera. No quiero profundizar mucho ahí porque además tengo poco tiempo. Bueno, para la ilustración, pues esto va, para que veamos hábitats que tenemos aquí muy hermosos. Tenemos aquí, os presento un bosque de Tetraclinis articulata, Ocypres de Cartagena, que queda en el Parque Regional de Carlanque, las praderas de Posidonia, son hábitats propios, porque si no nos aburrimos hablando de cosas. Algo de fauna protegida, las moras, las peces, de flora protegida. Y volvemos al rollo. Bueno, medidas, hemos dicho que pueden constituir medidas compensatorias o complementarias. Bueno, la ley de evaluación ambiental no define las medidas compensatorias porque se remite a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, al artículo 23, apartado 24. Medidas específicas incluidas en un plano proyecto que tienen por objeto compensar lo más exactamente posible su impacto negativo sobre la especie o el hábitat. Pero también incluye las medidas complementarias. Las medidas complementarias ya nos tenemos que ir a la Ley de Responsabilidad Ambiental. La Ley de Responsabilidad Ambiental considera, lo que nos dice es que lo que procede es la reparación cuando hay un daño a un recurso natural. El daño es el cambio adverso inmensurable sobre un recurso con efectos significativos sobre el medio ambiente, etc. Bueno, ahí se distingue entre la reparación primaria, que se dirige a restituir o aproximar al máximo los recursos naturales o servicios de recursos naturales al estado básico, la complementaria, que opera cuando no ha podido cumplir su finalidad, la reparación primaria, y que se dedica a proporcionar un nivel de recursos naturales, servicios de recursos naturales, equivalente, similar al que se había proporcionado si en lugar de dañados se hubiera restituido a su estado básico, incluso en un lugar alternativo. Ahora veremos que este es otro de los problemas que tienen los bancos. Es decir, porque los bancos no se llevan a cabo la acción de conservación de los bancos normales en el lugar donde se ha producido el impacto, sino en un lugar alternativo. Al menos así nacieron en Estados Unidos con la compensación de los daños. Y la reparación compensatoria, que es toda acción adoptada para compensar la pérdida provisional de recursos naturales entre que se produce el daño y surten efectos las medidas de reparación complementaria. Claro, aquí tenemos lo primero un problema de lenguaje. Lo que la ley de patrimonio natural y biodiversidad son medidas compensatorias no se corresponde con la ley de responsabilidad medioambiental, reparación compensatoria, porque la reparación compensatoria son solo las medidas provisionales de recursos, las medidas que compensan las medidas provisionales. Se corresponde más bien con la reparación complementaria. Es un tema terminológico, pero que ha sido objeto de bastante debate. Simplemente aquí un ejemplo de medida de reparación primaria. Las medidas de reparación primaria son las que se dedican a restituir en el sitio, pero con esos recursos naturales, y las medidas de reparación complementaria compensatoria son recursos alternativos, recursos distintos. No quiero profundizar mucho en el tema por no irme de la materia. No hay una definición legal, y entro ya en el apartado tercero, valores naturales, porque no quiero extenderme mucho en medidas compensatorias. No hay aplicación de los periodos. El último inciso del apartado tercero, el último apartado. No hay una definición legal de crédito de conservación. No la hay. Porque además podría enfocarse desde muchos puntos de vista, desde el derecho mercantil. ¿Es un título valor o no es un título valor? ¿Qué representa el capital natural? Pero si el capital natural es inaprensible, los hábitats y las especies no son de nadie. En el debate parlamentario surgió el debate. Bueno,
pero representan valores naturales, es decir, hábitats creados o mejorados, o representan la acción de conservación. Porque si representan la acción de conservación, los créditos te los puedo dar ya en cuanto inicie la ejecución del banco de las actuaciones, del banco de conservación. Pero si representan valores naturales creados o mejorados, me tengo que esperar a 30 años a que sea efectiva la creación de esos. Bueno, con independencia de que eso tiene solución técnica, porque hay créditos para lo que llamamos la ganancia primaria y luego créditos que puede haber para la ganancia final, es decir, que hay técnicas para resolver la cuestión. A mí se me ocurre como definición del crédito de conservación, que es más complicado que el crédito académico. El crédito académico sabemos que es la totalidad del trabajo de un alumno para adquirir una determinada competencia y oscila entre 25 y 30 horas. Pero el crédito de conservación no sabemos lo que es. A mí se me ocurre que sabemos que representa valores naturales creados o mejorados, por lo tanto, es la unidad de medida de los valores naturales creados o mejorados que vendría determinada por una serie de factores, como la importancia del hábitat o la especie, si estamos en un hábitat en peligro de desaparición o prioritario, si estamos en una especie en peligro de extinción o vulnerable, la superficie afectada o la superficie de ese valor natural o la población, los servicios que presta el ecosistema, el coste de producción o reproducción y otros sistemas. Tenemos dos modelos de aplicación de los créditos de conservación. Dos modelos que se utilizan en Estados Unidos. El modelo es el de la equivalencia hecha medida. Eso es lo que quiere decir bespoke, equivalencia hecha medida, que sería una equivalencia determinada en el caso concreto, ante un impacto, un daño, un efecto negativo sobre unos hábitats de especie. Yo busco un intercambio, busco créditos que contengan esos mismos hábitats y especies, en lo que ellos llaman like for like, uno por uno, basándose en el análisis de equivalencia de recursos, o a veces, si se trata ya de ecosistemas, lo que se llama el análisis de equivalencia de hábitat, ¿no? Donde ya se tiene en cuenta la función ambiental. Claro, al final la equivalencia se acaba concretando en una métrica pues de superficie. En Estados Unidos, tantos acres de humedal por otros tantos acres de humedal que he creado generado en cantidad. Mire usted tenía ahí 200 malvasías cabeciblancas, pues usted me tiene aquí 200 malvasías. La equivalencia basada en lo que se llama una lista de comprobación parte de un trabajo previo del establecimiento de una escala de equivalencia predeterminada sobre unas características también predeterminadas y que nos daría un baremo en créditos ambientales. Son sistemas muy complejos y yo creo que no interesa profundizar mucho más, ni tenemos mucho más. Pero sí me parece fundamental, y la ley no dice nada, y suponemos que el reglamento sí dedicará un gran esfuerzo a ello, no solo al establecimiento de los criterios técnicos, sino a cómo debe configurarse el proyecto de banco de conservación. Es decir, ese para mí es el kit de la cuestión, y en eso hemos trabajado, pues bueno, tanto cuando en el grupo que elaboramos la propuesta LIFE, como luego en un grupo multidisciplinar que constituimos con la Universidad Politécnica de Cartagena. ¿Qué debe contener el proyecto? Pues nosotros decimos que debe contener una caracterización ecológica y jurídico-económica de los terrenos, debe explicitar la selección de los hábitats y las especies, debe diseñar el plan de mantenimiento y gestión,
debe definir la garantía de conservación, debe contener una propuesta de garantía financiera y la programación y el calendario de implantación de banco. La caracterización es esencial de los terrenos. No se puede hacer un banco de conservación en cualquier sitio. Hay que evaluar el potencial ecológico de los terrenos para mejorar hábitats de especies o crearlos nuevos. Y eso debe ser comprobado por la propia administración. Esa caracterización debe partir desde lo general a lo particular, desde las características macrobioclimáticas a las biogeográficas. En todo caso, en mi opinión, y en la de los que hemos trabajado en esto, debe contener como mínimo los siguientes datos. Los datos ecológicos y climáticos, la información sobre los hábitats, las especies existentes, es decir, o sobre los que se va a trabajar, son de interés comunitario, si dentro de ser de interés comunitario son prioritarios, las especies son o no protegidas. Debe contener también datos legales, es decir, si se encuentra ubicado en un espacio protegido, por lo tanto si le afecta un poco un plan de gestión, cuál es la clasificación del suelo, qué servidumbres tiene, y después debe incluir un estudio económico del entorno. La selección de hábitats de especies es una cuestión muy delicada y debe abordarse desde criterios fitobotánicos y de relaciones también entre especies. Lo que vienen a decir los expertos es que hay etapas, la etapa final de vegetación clima o madura va precedida de etapas intermedias que tienen determinados hábitats. Entonces, es posible trabajar sobre esos hábitats menos maduros porque nos podrían dar una adicionalidad mayor en términos de crédito. Bueno, el diseño del plan de mantenimiento, la descripción de las acciones de conservación es una cuestión puramente técnica. Hay que describir las tareas, cómo se van a llevar a cabo, cómo se van a ejecutar, si vamos a utilizar las maquinarias, qué esperamos, qué resultados queremos dar. El diseño del plan de mantenimiento y gestión es esencial. No puede haber un banco de conservación sin un plan de mantenimiento y gestión. Y ahí es donde juega también un papel importante la cantidad de uso del territorio. La definición de la garantía de conservación, con eso hacemos referencia precisamente a esas limitaciones del dominio que se inscriben en el registro y a otros elementos importantes. La propuesta de garantía financiera lo que pretende es que esa acción de conservación, ese banco, tenga adscrito una financiación de carácter permanente. Bueno, en Estados Unidos se hace a través de fondos fiduciarios, no están regulados en nuestro ordenamiento. Aquí cabría la posibilidad de constituir una fundación, que es una dotación patrimonial para el cumplimiento de una finalidad, aunque se constituye una organización administrativa diferente la diferencia de la fiducia o del trust. Y bueno, finalmente una programación o calendario de implantación del banco. Y con esto pues doy por terminada mi intervención.